Daniel Noboa juró hoy jueves el cargo de jefe de Estado en Ecuador en una ceremonia de investidura celebrada en la Asamblea Nacional con la que sucedió al presidente saliente Guillermo Lasso. Con 35 años, el empresario Noboa es el líder más joven en asumir la presidencia en Ecuador. Queda usted posesionado como presidente constitucional de la República del Ecuador. Daniel Noboa ya es el presidente del Ecuador. En sus primeras palabras ante la Asamblea Nacional, Noboa pidió unidad a la ciudadanía para sacar al país adelante. Como el presidente más joven en la historia del Ecuador, subrayó que cree en la fuerza de la juventud y que a muchos les costará encasillarlo en viejos paradigmas políticos o ideológicos. El Ecuador ha pasado por tiempos muy difíciles, retos económicos, de seguridad y la muerte, la real y la política. Pocos candidatos estaban dispuestos a tomar el riesgo de esta elección. Por bien del Ecuador y porque tengo una visión renovada y joven, me lancé a la presidencia sin dudarlo. Pocos pensaban que tenía posibilidades. Noboa deberá completar el mandato inconcluso del saliente presidente derechista Guillermo Lasso, quien disolvió el Congreso en mayo y convocó elecciones anticipadas para eludir un juicio político por corrupción, impulsado por diputados de oposición que conformaban la mayoría. Con escasa experiencia política y poco respaldo en el Parlamento, su gobierno será estructuralmente débil, al igual que el de sus predecesores. A pesar de ello, cuenta con una popularidad del 60%. No obstante, la política no le es ajena, ya que su padre, el magnate bananero Álvaro Noboa, fue 5 veces candidato a la presidencia. Con él recorrió el país. Al inicio de su legislatura, el desafío principal será hacer frente a las numerosas bandas asociadas a cárteles mexicanos y colombianos. Entre 2018 y 2022, la tasa de homicidios se cuadruplicó, alcanzando los 26 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Además, hereda un sistema carcelario en crisis, con prisiones convertidas en campos de batalla, donde los enfrentamientos han dejado más de 460 muertos desde 2021. A pesar de los grandes retos que tiene por delante, el ya presidente Daniel Noboa dejó en claro que quiere postularse a la reelección en 2025, ya que según él, los problemas del Ecuador no se resuelven en 17 meses. Vamos a discutir sobre este tema con Konstantin Groll. Él es analista político de la Fundación Friedrich Ebert Stiftung en Quito. Señor Groll, decía el informe que Noboa dice que 17 meses no son suficientes para solucionar los problemas de Ecuador, pero no solo es tiempo lo que se necesita, sino, claro, también mayorías. ¿Qué podrá hacer Noboa realmente si no tiene suficiente apoyo en el Parlamento? ¿Tiene acaso las manos atadas? Como dijo hoy el presidente de la Asamblea, es una persona que se autocaracteriza como pragmática. Entonces, es cierto que el tiempo es muy corto, los desafíos son muy altos, pero sí es pragmático y eso sí ya se ha podido ver en la Asamblea, donde el partido del presidente, ADN, ha hecho un acuerdo con los dos partidos más fuertes, los socialcristianos y el correísmo, un acuerdo no tan esperado por muchos analistas en Quito, y que ha permitido que las autoridades de la Asamblea se ha elegido de manera bastante eficiente en la posición de la Asamblea, ¿no? No se sabe hasta qué punto llega este acuerdo, si incluye temas programáticos. Esto se va a ver muy pronto, porque el presidente ha anunciado que va a mandar al menos 2 leyes económicos urgentes a la Asamblea muy prontamente. Uno seguramente sobre el tema tributario, fiscal, porque las cajas fiscales están vacías. Y ahí se va a ver si este acuerdo también permanezca más allá de las elecciones de autoridades, ¿no? Entonces sí es cierto que es un gobierno débil, nuevo, joven, pero es menos ideológico que el anterior.
Entonces, Noboa confía en ese pacto, ese acuerdo que aparentemente tiene ya en la Asamblea Nacional. Cambiando de tema, Guillermo Lasso disolvió el Congreso y convocó elecciones anticipadas para eludir un juicio político por corrupción. ¿Qué sucederá ahora con Lasso? ¿Se podría revivir acaso ese juicio político contra él? El juicio político, en este juicio político no se puede revivir, habrá que buscar otra causa. Bueno, él anunció en una declaración pública que se va a Portugal, pero tampoco eso es cierto, ¿no? También anunció que su partido, o él, no se sabe bien, se va a presentar en las próximas elecciones en 2025. Pero lo que sí es cierto que la imagen del presidente Guillermo Lasso, expresidente Guillermo Lasso, está bastante mal. Hay que decir también que todos los índices están peor o igual de mal que no se han recuperado después de la pandemia. Esto en términos de seguridad, el país está a niveles nunca vistos en temas de homicidios y inseguridad en la historia del Ecuador. Es un principal país de exportación de drogas hacia Europa. Pero también en temas de empleo, pobreza y fiscal y económico no está para nada bien, está más en crisis que antes del inicio del gobierno, ¿no? Ese es el panorama que deja el expresidente Lasso en Ecuador. Muchísimas gracias, Konstantin Groll, analista político de la Fundación Friedrich Ebert en Ecuador. Muchas gracias.